Hola, buen día. Hoy vamos a hablar sobre el control de la radiación dispersa, la producción de la radiación dispersa y, y el funcionamiento de la rejilla y cuáles son los tipos de rejilla también. Entonces, para comprender un poco el contexto, vamos a hablar que el contraste es y la resolución de contraste son fundamentales para la calidad de la imagen de los rayos X. El contraste se crea por las variaciones de luz y los tonos de gris, y mientras la resolución de contraste es la capacidad de distinguir varios tejidos adyacentes. La radiación dispersa generada por el efecto Compton, eh, eso es lo que genera una imagen con visibilidad, y hay tres factores que contribuyen a aumentar la radiación dispersa, que es el valor de un KBP más alto, el campo de rayos X más grande y el mayor grosor del paciente. Para controlar la radiación dispersa se utilizan herramientas que son los colimadores, que limitan el tamaño de las de rayos X al área del interés. Los principales tipos de restrictores de gas son los de diafragma de apertura, los conos y los colimadores. También hay otra herramienta importante para mejorar el contraste, que es la rejilla, que elimina los rayos X dispersos de la remanente, eliminando así una fuente significativa de ruido en la imagen. Es importante diferenciar entre la resolución espacial y la resolución de contraste. La resolución espacial se refiere al detalle de la imagen y está determinada por factores como el tamaño del punto focal y otros elementos que pueden causar borrosidad. La resolución de contraste se ve afectada por la radiación dispersa y por otras fuentes de ruido en la imagen radiográfica. Para controlar esta radiación dispersa, hay que mejorar la resolución de contraste, que las dos principales son los aparatos que restringen el haz y las rejillas. La radiación dispersa es uno de los principales desafíos en la obtención de la radiografía de alta calidad. Esto se produce cuando los rayos X interactúan con el cuerpo del paciente, y hay dos tipos de rayos X que contribuyen a una imagen, que son los rayos X que no interactúan, que estos son los que atraviesan al paciente sin chocar con nada y llegan directamente al receptor de imagen, que son los que forman la imagen con nitidez, y los rayos X dispersos, que estos chocan con los tejidos del paciente a través de la interacción Compton y cambian de dirección. Uno de estos rayos X dispersos llegan al receptor de imagen, pero de manera incorrecta. La mezcla de estos dos tipos de rayos X en el receptor de imagen es lo que determina el contraste en una radiografía. Los rayos X dispersos disminuyen el contraste, haciendo que la imagen se vea más borrosa y con tonalidades de grises. Y los factores que afectan a la radiación dispersa es la cantidad de radiación, que está influenciada por los tres factores principales, que es el KBP, el tamaño del campo y el grosor del paciente. A mayor KBP aumenta la energía de los rayos X, aunque esto hace que menos rayos X interactúen con el paciente. El número de radiaciones dispersas aumenta, que es el efecto fotoeléctrica, que esto significa que un KBP más alto produce más radiación dispersa y reduce el contraste. Sin embargo, usar un KBP más alto permite reducir la dosis de radiación al paciente. En el tamaño del campo, cuando más grande es el área del paciente que se irradia, más tejido hay para que los rayos X interactúen, lo que aumenta la radiación dispersa. Y en el grosor del paciente, un paciente más grueso tiene más tejido, lo que incrementa las interacciones de los rayos X y por lo tanto la cantidad de radiación dispersa. Para contrarrestar los efectos negativos de la radiación dispersa se utilizan dos herramientas principales, que es la colimación y las rejillas antidispersión. La colimación consiste en limitar el haz del rayo X al área específica del interés, que esto reduce el tejido del volumen irradiado
reduciendo la radiación dispersa y mejora el contraste de la imagen y reduce la radiación al paciente. Y en las rejillas su función es absorber la radiación dispersa que viaja en un ángulo incorrecto, permitiendo que solo los rayos X que viajen en línea recta lleguen al receptor, mejorando el contraste en la imagen. El tamaño del campo es un factor crucial que es controlado para influir en la cantidad de radiación dispersa. Cuando se aumenta el tamaño del campo de rayos X, la radiación dispersa también aumenta. Un campo más grande irradia un mayor volumen de tejido, lo que incrementa la probabilidad de interacciones Compton. El contraste y la calidad de la imagen cuando un campo grande tiene un contraste más bajo y tiene una imagen de menor calidad, puede verse borrosa y gris. Y por el contrario, un campo más pequeño, que esto puede ser mediante una buena colimación, reduce la radiación dispersa mejorando el contraste y la resolución de la imagen. Una colimación adecuada reduce el tamaño del campo y también disminuye la dosis de radiación recibida por el paciente. Al reducir el tamaño del campo, la cantidad de radiación dispersa que llega al receptor de imagen disminuye, lo que puede resultar en una densidad óptica menor en la radiografía. Para mantener la misma calidad de imagen, a veces es necesario aumentar factores de exposición como el MAS. En el grosor y la composición del paciente son factores claves que influyen directamente en la cantidad de la radiación dispersa. A mayor grosor, mayor dispersión, que es cuando las partes del cuerpo más gruesas como el abdomen o la pelvis tienen mucha más radiación dispersa que las partes delgadas como las extremidades. Esto se debe a que más tejido para que los rayos X interactúen y se dispersen en la calidad de la imagen es el resultado de las que se tienen en las extremidades, tienen menos radiación dispersa. Y, por ejemplo, una extremidad de 3 centímetros puede generar un 45% de radiación dispersa, mientras que un abdomen de 30 centímetros puede generar casi un 100% de radiación dispersa. La composición del tejido, ya sea músculo, grasa o hueso, y en ciertas patologías también afecta la producción de la radiación dispersa. Y aunque el técnico no puede controlar el grosor del paciente, tiene que tomar medidas para mejorar la calidad de la imagen, así haciendo un uso de equipo adecuado, que son los factores técnicos, comprimir la zona a radiografiar, que reduce su grosor, lo que disminuye la radiación dispersa, que tiene múltiples beneficios, que mejora el contraste y la resolución espacial de la imagen, reduce la dosis de radiación para el paciente. Y acerca del objeto al receptor de imagen, la importancia en mamografía, que es la compresión de una técnica especial para mamografía, que es para obtener imágenes detalladas y precisas. El contraste es una característica fundamental de la calidad de la imagen radiográfica. Mide la diferencia de la densidad óptica entre las áreas claras y oscuras de una radiografía. Un contraste alto significa una diferencia clara entre los tejidos, mientras un contraste bajo hace que la imagen se vea gris. La radiación dispersa es el enemigo del contraste. Los rayos X que se dispersan dentro del paciente se mueven en todas las direcciones y cuando llegan al receptor de imagen añaden un velo gris que reduce la diferencia entre las áreas de imagen. Hay varios tipos de rayos X, que son los rayos X transmitidos, que en el efecto de la imagen hace que la imagen se vea nítida, con borde definido.
y tiene un contraste alto que se distingue entre el tejido blanco y del hueso, los rayos X dispersos, que en el efecto de la imagen es una imagen confusa como una nube gris y el contraste es muy bajo. No hay diferencias notables. Y están los rayos X normales, que son los transmitidos a los dispersos, y en el efecto de la imagen es una imagen con contraste moderado, que es la presencia de rayos X dispersos que reduce la nitidez y el contraste ideal. Para el control de la radiación dispersa es crucial reducir la cantidad de radiación que llega al receptor de imagen. Existen dos tipos de dispositivos principales, que son los colimadores, que son los que limitan el área de los rayos X que irradia el paciente, que esto reduce que el volumen de tejido expuesto disminuya y disminuya la cantidad de la radiación dispersa, y la rejilla antidispersión, que son los dispositivos colocados entre el paciente y el receptor de imagen, que están diseñadas para absorber la radiación dispersa que viaja en ángulos incorrectos, permitiendo que solo los rayos X que viajan en línea recta lleguen al receptor. La radiación dispersa es un elemento constante, ya que reduce la calidad de la imagen. Los restrictores de las, que son los que controlan el tamaño y el haz de los rayos X, hay varios tipos. Está el diafragma de apertura, que es el más simple, que es un disco de plomo con una abertura fija que se coloca en el cabezal del tubo de los rayos X. También están los conos y los cilindros, que son extensiones metálicas que restringen el haz y son muy efectivos para áreas pequeñas y específicas. También está el colimador de abertura variable, que es el más común, que permite ajustar manualmente el tamaño y la forma del campo de los rayos X de forma cuadrada o rectangular. Posee hojas de plomo y un sistema de luz para que el técnico pueda ver el área de exposición. Y los limitadores de haz positivo detectan el tamaño del chasis y de la película y ajusta el haz automáticamente. Y también se puede verificar manualmente para una mejor colimación. Y ahora vamos a hablar de la rejilla, que es una herramienta muy eficaz que se coloca entre el paciente y el receptor de imagen. Su propósito es absorber la radiación dispersa antes de que llegue a la película, mejorando significativamente el contraste de la imagen. Consiste en tiras finas de material denso, que son generalmente de plomo llamados septos de rejilla, que se alternan como un material radiotransparente. La rejilla está diseñada para permitir que solo los rayos X que viajan en línea recta, que son los que no se dispersaron, pasen a través del material transparente y lleguen al receptor. Los rayos X que se dispersan en ángulos incorrectos son bloqueados por los septos de plomo. La rejilla fue inventada en 1913 por Gustav Buch y es un componente esencial en la radiología moderna para obtener imágenes de alta calidad. Para la absorción de los rayos X en la superficie de la rejilla hay una fórmula que es el porcentaje de absorción de los rayos X, que es igual al ancho de los septos de la rejilla entre el ancho de los septos de la rejilla más el ancho del material intermedio por 1000. Y para el índice de la rejilla hay tres dimensiones importantes en una rejilla, que es el espesor de los septos opacos a la radiación, que se demuestra con una letra T, y el ancho del material intermedio con una
y la altura de la rejilla. El índice de la rejilla. Hay una fórmula que es índice de la rejilla, que es igual a la altura de la rejilla entre el ancho del material intermedio. Esta es la fórmula. Las rejillas son componentes claves para mejorar el contraste en la radiografía al absorber la radiación dispersa. Aunque los rayos X primarios atraviesan, los rayos X son interceptados según el ángulo de incidencia. Las rejillas de alta calidad pueden eliminar el 80% o el 90% de la radiación dispersa. El índice de la rejilla es un factor crucial para identificar su eficacia. Los índices altos ofrecen permiten solo el paso de los rayos X con ángulos de incidencia muy pequeños, que esto hace un mayor contraste, y el usar rejillas de índice alto requiere aumentar la dosis de radiación para el paciente, y en los comunes varía generalmente de 5:1 o de 16:1. La rejilla de 10:1 es común en radiología general, mientras que en mamografía se usan índices más bajos como de 4:1 o de 5:1. Y la frecuencia de la rejilla es el número de septos o de pulgadas o centímetros. En la frecuencia alta tienen más septos y por lo tanto las líneas de la rejilla son menos visibles en la radiografía. Esto también significa que absorben más rayos X, lo que puede requerir una mayor dosis para el paciente. Y la frecuencia de la rejilla varía entre 25 y 45 líneas por centímetro, y los componentes de la rejilla tienen el material intermedio que hace que los septos de plomo se mantengan separados, y también también tenemos que la función clave de la rejilla mejorar el contraste de la imagen y eliminar la radiación dispersa. Para entender ese rendimiento se tienen dos componentes, que es el factor de contraste y el factor Bucchi. En el factor de la mejora del contraste mide la capacidad de la rejilla para mejorar el contraste en una radiografía. Y su fórmula, tiene una fórmula, que ahora no me acuerdo. También tenemos el factor Bucchi, que cuantifica la técnica para la dosis del paciente. También esto mide cuántos rayos X primarios penetran en la rejilla a medida que el factor Bucchi se incrementa la dosis al paciente. El índice de la rejilla, que es a mayor índice, mayor efecto Bucchi. Esto se debe a que la rejilla de índices altos son más efectivos para la radiación dispersa. A mayor KBP, mayor efecto Bucchi, que esto tiene más radiación dispersa, la radiación dispersa, que hace que la rejilla lo absorba más. Entre los tipos de rejilla tenemos la rejilla paralela, que es el tipo más simple, con septos de plomo, que todos son paralelos entre sí, y tiene una limitación conocida como el recorte de la rejilla. La causa hace que las distancias cortas entre la fuente del receptor, y también está la rejilla cruzada, que está compuesta por dos rejillas paralelas superpuestas con septos de plomo perpendiculares entre sí. La ventaja es más eficiente que una rejilla paralela en tanto a la radiación dispersa, y su desventaja es su posicionamiento,
que debe estar perfectamente alineado con el centro de la rejilla para evitar un corte total de la imagen, las restricciones del ángulo y la dosis del paciente que aumenta. También está la rejilla focalizada, que está diseñada para evitar el corte de la rejilla. Sus septos de plomo están angulados para que coincida con la divergencia natural del haz de rayos X. Su ventaja es que minimiza la radiación y permite una posición uniforme en todo el sector de imagen, y sus limitaciones es el posicionamiento crítico, que requiere una posición precisa. También está la latitud reducida. También tenemos la rejilla móvil. Eh, También tenemos los errores comunes en el posicionamiento de la rejilla, que el correcto posicionamiento es fundamental para evitar los artefactos y garantizar la calidad de la imagen. Y los errores más comunes se observan con la rejilla focalizada, que causan pérdida de la densidad óptica y el recorte de la imagen. En estos errores tenemos la rejilla fuera de plano, que ocurre cuando la rejilla no está perpendicular a las del rayos X, lo que a menudo hace que el tubo de rayos X tenga una menor inclinación de la rejilla. También está la rejilla fuera del centro, que se produce cuando el rayos X central del haz no está alineado con el centro de la rejilla. También está la rejilla fuera de foco, que esto sucede cuando se usa una distancia entre la fuente y el receptor que no es la distancia focal especializada para la que no fue diseñada. Está la rejilla al revés, que se coloca en el lado equivocado hacia el tubo de rayos X. Para la selección de la rejilla adecuada, también hay que tener un equilibrio entre el KBP, la cantidad de la radiación dispersa eliminada y la dosis del paciente. En la dosis del paciente, el uso de la rejilla mejora significativamente el contraste de la imagen, eliminando la radiación dispersa. Pero también tenemos que tener en cuenta que un aumento en la dosis de la radiación para el paciente puede ser muy importante. El aumento de la radiación es la principal ventaja de la rejilla. Y para la técnica del espacio-aire, que es un método alternativo para reducir la radiación dispersa sin usar la rejilla. Y esto es todo.